Antes de empezar con nuestro laboratorio, lo primero que haremos será rellenar nuestro ATS o análisis de seguridad en el trabajo, que tiene ciertos procedimientos. Primero seleccionamos la tarea que vamos a realizar, luego identificamos los pasos que vamos a realizar en esa tarea e identificamos los posibles riesgos o peligros y desarrollamos controles para cada caso, con el fin de minimizar o controlar estos riesgos o peligros, y finalmente lo ponemos en práctica. Medición del diámetro del extremo grande de la biela. En esta medición se realizó una medida de manera vertical y luego una a 30 grados de la medida vertical. Entonces obtuvimos dos lecturas, para que de esta manera se pueda hallar la diferencia de la luz. La luz en el lado A de la biela es muy importante, ya que de esta luz va a depender la circulación del sistema de lubricación para mantener en buen estado este componente. Ahora, ¿qué pasaría si esta luz es muy reducida? Si esta luz es muy reducida, el sistema no va a lubricar este componente, generando un sobrecalentamiento y posiblemente una soldadura interna en el motor, perjudicando a la productividad del equipo. Medición del diámetro del extremo pequeño de la biela. En esta tarea realizaremos una medición al diámetro interno de la biela o lado D y también al bulón. De esta manera podremos hallar la luz que hay entre estos dos componentes. Esta pequeña luz que poseen estos dos componentes sirve para lubricar, pero tenemos que añadir algo más. Si esta luz llega a sobredimensionarse, comenzará a realizar un pequeño juego en la cabeza del pistón, y esto puede generar un desgaste ovalado o de ovalicidad en las paredes del cilindro. Medición del diámetro del exterior del pasador del pistón. En esta tarea realizaremos dos mediciones, una al diámetro del lado de la polea y el otro al diámetro del lado de la volante. Aquí ocurre lo mismo que el PPT anterior. Si hay demasiado desgaste en estos componentes, se va a generar un juego con el bulón y puede producir un desgaste en las paredes del cilindro. Y recordemos que este tipo de desgastes puede generar fugas en la cámara de combustión y con ello una pérdida de potencia en el motor. Todo originado por la cabeza del pistón, que va a tener un juego diferente al que normalmente tiene, que es de manera lineal. Medición del diámetro del pistón. La cabeza del pistón a simple vista parece que es de manera cilíndrica, pero la parte baja de la cabeza del pistón es un poco más ancha a comparación de la parte superior. Este tipo de diseño es para generar un mejor sellado y no se generen fugas. Si el desgaste es alto tanto en la parte superior como en la parte inferior, se puede producir una pérdida de potencia en el motor. Pero para evitar este tipo de desgastes, se tendría que estar pendiente del sistema de lubricación. Medición del espacio libre del pistón y el cilindro. El pistón y el cilindro tienen una pequeña luz para que de esta manera se pueda deslizar el pistón y también se pueda lubricar por la parte baja. Si esta luz es demasiada, se pueden producir fugas y una pérdida de potencia en el motor. Pero también, si es muy pequeña, se va a producir un desgaste. En el futuro se van a producir fugas. Por ello es muy importante revisar esta pequeña luz que hay entre el pistón y el cilindro. Medición del espacio lateral de los anillos. El anillo superior y el segundo anillo cumplen una función muy importante al momento en el que se genera la combustión, ya que ayudan al sellado en la cámara de combustión y con ello no permiten fugas. Por ello debemos de estar pendiente del juego que tienen estos anillos, ya que de esta manera se podría evitar pérdidas de potencia en el motor. Medición, separación de extremos de los anillos. Luz de los anillos. Como bien sabemos, los anillos deben estar aproximadamente a 120 grados separados uno del otro para evitar fugas en la cámara de combustión. Pero estos anillos también tienen una separación con el pistón, que si es demasiado, prácticamente no va a cumplir su función, que es sellar la cámara de combustión. Por ello es importante estar pendiente del juego, o sea, de la luz que hay entre los anillos, el pistón y la cámara de combustión o cilindro.